En el Evangelio leído en este domingo, damos un paso adelante con respecto a la que analizamos hace una semana. La pregunta ahora es, ¿cómo romper con la cadena de la violencia? ¿Cómo perdonar? Y nos detenemos en la enseñanza de Jesús en la parte final del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, en los versículos 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo mandó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y arrojándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Situémonos. A veces guardamos ira y resentimiento porque nos han hecho daño, porque nos han herido. Y entonces tendemos a buscar el desquite o a repetir en otros la agresión recibida. El Evangelio nos abre una puerta para la superación. El domingo pasado veíamos cómo entender el perdón, porque el perdón es un acontecimiento divino dentro de nuestras vidas. Lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Solo Dios puede perdonar verdaderamente y de ello solo podemos decir gracias. Pero ahora el asunto es cómo romper con la cadena de la violencia. Y por eso en esta ocasión, avanzando en nuestra lectura del capítulo 18 de Mateo, vemos cómo Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces debería él darle el perdón a la misma persona que le hace daño? Interesante. ¿Hasta dónde debo aguantar y perdonar a una persona que me hace daño? Es claro que perdonar es bello, que perdonar es como crear de nuevo, porque así como en el Génesis, se trata de pronunciar una palabra creadora sobre una situación caótica, restaurar una relación dañada, una vida postrada, abrir la posibilidad de un nuevo horizonte de vida. Pero viene la pregunta, ¿debo sufrir cada vez que me agreden? ¿Aguantar indefinidamente a una persona tóxica que me maltrata? El texto griego es interesante. Pedro usa el verbo griego hamartano, que habitualmente se traduce como pecar, y está bien, pero
En primer lugar, el verbo significa dejar una marca, generalmente un moretón o una cicatriz del mal recibido. La pregunta de Pedro por eso es tremenda, porque es como si dijera, ¿hasta cuántas veces que mi hermano me haga daño físico, psicológico o moral, yo tengo que dejarlo? Pedro pone en primer lugar el mal recibido. Y desde su punto de vista tiene razón. Sí, señor, es bonita esta propuesta del perdón, pero quiere decir que soy yo quien tiene que dejarse echar encima toda la culpa, aguantar indefinidamente. Y a la formulación de la pregunta sobre la frecuencia con que se recibe la agresión, Pedro agrega otra palabra clave, y perdonar. Él mismo responde la pregunta, ¿hasta dónde debo aceptar la agresión y perdonarlo? Pues esto es lo que hay que hacer, precisamente, perdonarlo. Y de nuevo nos ayuda el griego. El verbo griego que aparece en este caso es aphiemi, que generalmente se traduce como perdonar, lo cual es correcto, pero este verbo tiene un matiz. También significa liberar, soltar. Es el mismo verbo que, por ejemplo, aparece en boca de Jesús en el Evangelio de Lucas 4:18 para decir liberar a los cautivos. Aquí, ahí afesis. ¿Qué se quiere decir entonces? Este verbo aquí podría tener dos significados, que nos ayudan mucho, ¿eh? Uno, la dejo pasar, la agresión, sin desquitarme, o sea, un pasar la página. Primera posibilidad. De hecho, el perdón es una renuncia a la venganza, lo es. Una renuncia al ajuste de cuentas, un no responder de la misma manera al mal recibido. Y por eso es divino. Jesús es el perdón. Pero hay otro significado. Acabo de decir que el verbo que aquí aparece mí significa soltar, a veces con la connotación de romper una cadena que ata. Por lo tanto, es como si el mal recibido lo dejase a uno encadenado, le quitase a uno la libertad, porque queda un pendiente, genera un pensamiento obsesivo que provoca o estimula el daño. El mal me captura, me prende y quedamos atados. Quien me hace el mal también es como una persona prisionera, encadenada, no es libre. Pero yo también. El corazón humano es, permítame la comparación, como un escaparate donde vamos guardando en la memoria eh, cosas, cadenas, cadenitas, cadenotas de recuerdos, me pasó esto, no me trataron bien, no, cosas que nunca debieron haber pasado y que cada vez que abrimos el escaparate nos vuelven a maltratar y nos acompañan una vida entera. Y hoy Jesús dice, libera, rompe las cadenas, suelta todo eso. Por lo tanto, Jesús nos cambia hoy la perspectiva. Quien hace el mal no es una persona que esté encima de uno, más bien es uno que está debajo, uno que se siente aplastado. Es decir, en realidad es esa persona la que está prisionera, ella en primer lugar, encadenada a ese mal. Pero nosotros también quedamos amarrados. De ahí que perdonarla sea liberar, liberarla. Ese es el afiemi griego. Romper esa atadura, esa cadena. Perdonar es crear y al mismo tiempo liberar. Cuando Pedro pregunta si tiene que perdonar hasta 7 veces, geos heptakis, dice el verbo, el texto griego, hasta 7 veces, en realidad ya ha dado la respuesta completa, porque 7 es el número perfecto, y lo es porque es la cifra de los días de la creación, por lo tanto, una obra de Dios. La respuesta que le da Jesús ahora va a tomar como punto de partida esa comprensión de Pedro que ya está a un buen nivel. Pedro, le va a decir Jesús,
veo que empiezas a entender que hay que perdonar 7 veces, de manera perfecta como en el tiempo de la creación, que es obra de Dios. Pues bueno, vamos a dar un nuevo paso adelante. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, creación de creación, superabundancia de creación. Esto es, el perdón es un milagro, mucho más grande que la creación del cielo y de la tierra, 70 veces mayor. Y en este punto, Jesús comienza la parábola. Lo va a ilustrar con una parábola. La parábola que va de los versículos 23 al 35 de este capítulo 18 de Mateo. La experiencia del perdón tiene lugar como un acontecer del reino. Por eso en el versículo 23 introduce la parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a, es semejante a. Y nos sumerge enseguida en una narrativa aparentemente ficticia, aunque en realidad es llevarnos a apreciar la realidad desde fuera, desde un punto de vista privilegiado para que le analicemos, pero en realidad está hablando de nosotros. Los personajes de la parábola son 4. Un rey, 2 empleados que tienen una deuda y un grupo colectivo de empleados que ve cómo se comportan los anteriores. La parábola es para nosotros los lectores, permítame también esta imagen, como una sala de espejos. ¿Han ido alguna vez a estas sitios de entretenimiento donde tenemos espejos y nos vemos desde diversos lados? Nos podemos identificar con uno o con otro personaje. El punto de partida del drama está en la frase, el reino de los cielos es como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Este es un acto decisivo, pero hay que poner atención al texto otra vez. En la traducción al español, leemos, lo acabo de leer, arreglar cuentas. Una expresión que si es leída en un contexto comercial o meramente jurídico, se entiende como un sacar el libro de cuentas y llamar a lista a los de la lista negra, a los que, a los que nos deben, a los deudores, para cobrarles lo que corresponde. Pero la frase griega literalmente es os ethelesen sinarai logo. Traduzco. Quiso reunir, o mejor, recoger una palabra. Así dice el texto. Nada que ver con el ajustar cuentas en principio. Eh, Esto es fuerte. Se trata de un rey que llega a la palabra conclusiva, hologon, dice el texto. Quiere pronunciar la última palabra, recoge todo en una última palabra con sus siervos. Y tomemos nota porque de aquí proviene la clave de lectura de la propuesta de hoy en el Evangelio. ¿Cuál es esta última palabra? El relato que sale de boca de Jesús nos hace entrar imaginariamente en una dinámica relacional apoyada en la gratuidad absoluta. ¿Por qué lo digo? Porque la primera identificación es con un siervo que debe 10,000 talentos. Esta es la primera parte. Versículos 24 al 27, primera parte de esta historia. Se menciona una cifra imposible de pagar para una persona del siglo I, y creo que tampoco hoy se podría pagar. Es una cifra similar a la del tesoro del Estado. No te alcanzará ni esta vida, ni la otra, ni muchas, si fuese posible, para pagarla. Se trata de la fotografía clarísima de todo lo que tú nunca podrás restituir. Si tú crees que podrás hacerte justo, humanamente hablando, justo con Dios a la par, no has entendido nada. Tienes que aceptar el entrar en una lógica de gratuidad. Recibes gratuitamente la vida desde el inicio
Y luego tantas veces, de forma sucesiva, te sientes agraciado. Miren, y uno nunca se acostumbra a recibir gratuitamente, ¿no? Por muy sinvergüenza que sea, ¿no? Y atención con esto, aprender a decir gracias desde lo más hondo, desde el corazón, no es fácil. Porque uno quisiera estar a la par. Uno se siente avergonzado cada vez que recibe algo de otro, pues uno queda como inferior, ¿no es así? Y uno se siente humillado, en posición de desventaja. Y por eso uno dice, bueno, después te pago o te lo devuelvo, o al menos Dios te pague, está poniendo a Dios en tu lugar, pero bueno, es lo que hacemos cada vez que le damos regalos a alguien, o devolvemos un favor. Queremos ponernos a la par. Y con Dios lo intentamos también. Es una manera de estar bien con Él, con quien me lo ha dado todo. Pero en la parábola, esta lógica se rompe. Al primer siervo, el rey le condonó la deuda, respondiendo a su súplica angustiada y no aplicándole la norma, la ley. Le condonó 10,000 talentos. Y claro, el alivio era enorme, un peso, cuando tienes que pagar el arriendo y no tienes cómo y de pronto tienes, qué alivio. Y aquí le han perdonado 10,000 talentos, una cifra impagable. Y de esta manera se sienta la base de la parte siguiente de la parábola. Segunda parte. Solo sobre esta base, esto es, de esta toma de conciencia de haber recibido infinitamente, me descubro capacitado, impulsado para comportarme con los otros de la misma manera, porque he vivido la angustia de una deuda. Ahora estoy en condiciones de ponerme los zapatos de otro que pasa por lo mismo. Puedo sentir misericordia, compasión, porque yo sé lo que es eso. Pues la escena siguiente, la segunda, los versículos 28 al 30, nos representan la antítesis. El siervo perdonado no se permite regalar el perdón. Se comporta como un ingrato. Uno que se le ha perdonado tanto no soporta el que otro esté en deuda con él. ¿Será posible? La descripción de la parábola, vamos a hacer aquí, pero ustedes lo pueden leer en el texto, de eso se trata. Nos hace ver cómo incluso lo maltrata al compañero, lo hace sufrir, lo ahorca, no cede ante la súplica, no escucha las lágrimas del otro, sino que le aplica todo el rigor de la ley. No lo suelta, no lo libera, no crea, no es capaz de crear. Él ha sido creado por el perdón, porque el perdón es creación. Y él es incapaz de hacerse colaborador de esta generosidad, de esta creación. Y el final es extraordinario. Parte final. Versículos 31 al 34. El resto de los empleados que han visto la escena anterior, lo que acaba de pasar, corren a llevarle las quejas al rey. Y la reacción del rey es durísima. Vuelve a llamar a aquel siervo. Y sus palabras ponen en primer plano el acto de liberación que él había llevado a cabo con él, con el primer siervo, que no se dejó liberar internamente, sino que más bien se puso duro, rígido, con otro que le debía una cantidad irrisoria, pequeña, con respecto a aquella que él mismo se le había quitado de encima. La parábola, si notamos, devolvámonos un momento a la segunda escena, dice apenas salió. Apenas salió. No fue una semana después, fue enseguida, que fue a tirarse encima de un compañero al que trató agresivamente. Se portó mal. Cuando acababan de portarse bien con él. Cuando acababa de recibir con un alivio y con una alegría inesperada, un perdón de una deuda. Estaba apenas liberado, recién restituido al futuro y a su familia, que se escapó de este daño. No fue capaz de perdonar de corazón, se lo dice ahora en la tercera escena al rey, como yo lo hice contigo. El perdón recibido no le cambió el corazón.
y por lo tanto no se dejó crear. Es verdad que no estaba cobrando nada a lo que no tuviera derecho, era su derecho, sí. El punto es que lo hizo de forma despiadada, cruel. Y este es el llamado de atención de la moraleja, de la conclusión en el versículo 35 de nuestra parábola. Y ya la dice Jesús por su cuenta. Levantando la cabeza, nos mira a todos y nos dice, del mismo modo, hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. El perdón se lleva a cabo desde el corazón. Esa es la conclusión. ¿Cuál corazón? Un corazón como el de aquel rey que no se presentó como el campeón del derecho, sino de la misericordia. Un rey que sintió como suyo el dolor de aquel siervo que le lloró, que sintió que esa persona era más importante y que valía más que sus mismos derechos o que sus fondos económicos. El dolor pesa más que el oro. Y se abre entonces para nosotros, los oyentes del Evangelio, una disyuntiva. O hago mío ese corazón del rey, o me encierro en un corazón servil, no de siervo, servil, como el de ese deudor enormemente perdonado, pero incapaz de romper la dureza de su corazón. El rey había tomado una decisión, recordemos la clave de lectura, el logos, reunir la palabra final. El rey había tomado una decisión y esa había sido la última palabra, la misericordia, la liberación. Pero el siervo perdonado no la asimiló y luego se comportó instintivamente. Atención con esto, el perdón no es un instinto, es una decisión. El rey tomó una decisión y se dejó mover internamente y cedió. El siervo, en cambio, se comportó por instinto enseguida y con agresión. Eso viene de dentro, pero del instinto. Cuando no quiero perdonar, cuando frente a una ofensa reclamo mi derecho, aplicando una contraofensa, no hago más que elevar el nivel del dolor y de la violencia. Más que liberar, extiendo y aprieto una nueva cadena. Agrego un nuevo barrote a la prisión. Perdonar, en cambio, significa deshacer ese nudo, dejar ir, liberar, liberar de los tentáculos y de las cadenas que nos amarran malignamente, que nos hacen mal. Es creer en el otro, mirar no a su pasado, sino a su futuro. Y esto es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Nos perdona, no como un desmemoriado, sino como un liberador, con una medida increíble que supera nuestras contabilidades y nuestra lógica personal. Perdonar de corazón al hermano es perdonar como Él, como Dios, y con Él, con un corazón como el suyo. Y aquí termina la narrativa de la parábola, pero no la enseñanza. Os invito en esta ocasión a notar algo más. Las palabras finales sobre el hacer pagar sonarían parecidas, pienso yo, a la de la justicia humana finalmente satisfecha. Ante nuestros ojos tenemos una parábola que nos invita a abrir la perspectiva, observando ahora el conjunto del Evangelio de Mateo. Y quiero que caigamos en cuenta de algo extraordinario, realmente extraordinario. Ante nuestros ojos hemos tenido un rey y un siervo, ¿verdad? Pero pues Mateo nos ha venido preparando desde el comienzo del Evangelio para que asistamos a un cambio de planos que ya comienza a suceder en esta página. Jesús ahora emerge como un rey que se hace siervo. Desde el comienzo del Evangelio, Jesús es rey. ¿Recuerdan el Evangelio de la Navidad, según Mateo, en el capítulo 2, versículo 2? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Que venimos a adorarlo. Así llegaron preguntando los magos en la ciudad de Jerusalén.
Pero luego Jesús dice que Él es el siervo. Mateo 18:17. Se identifica con el siervo de Yahvé que echa sobre sus hombros nuestras enfermedades. O ese mismo siervo es su espejo, el espejo de Jesús, en Mateo 12:18 al 21, que les recomiendo leer. Jesús es el rey que se hace siervo. Para Jesús ser rey no es ponerse encima, sino un cargar sobre sí nuestros dolores, nuestras miserias, nuestras debilidades. Jesús cargará sobre sus hombros todo lo que este siervo de la parábola se merecía. Suena extraño, ¿verdad? No es verdad. Aun cuando la parábola no lo describe, no será así como termina el Evangelio. No es metiendo en la cárcel o maltratando a uno que no tiene cómo pagar. No es la manera como se resuelve la situación. No es que de la cárcel pueda salir una paga. ¿Cómo? El rey ha hablado fuerte al final, porque, porque expresa el dolor que le provoca la falta de gratitud, lo que él esperaba que ocurriese. Pero se abre una nueva perspectiva. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Se nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 21. Él es el que ha cargado sobre sí nuestro mal, ese mal de la ingratitud, ese nudo que está a la raíz del desquite, de la violencia, de la prolongación del mal que vemos por todas partes. Cuando no entendemos cuánto hemos recibido, destruimos, desfogamos rabias, hacemos daño, como si destruyendo pudiésemos cambiar las cosas, quedándonos apenas, claro, apenas con una catarsis, con un desahogo de todo lo que el mal recibido ha comprimido dentro y nos ha encadenado. Pero en realidad empeoramos las cosas y anudamos más la cadena. Jesús es el siervo que te permite, si tú lo quieres, si te haces con él, como el rey Basileus, creador, el que te permite crear, incluso en medio del caos, de los conflictos más hondos, aparentemente insolubles, desde un corazón liberado, del que desbordan gestos e iniciativas nuevas, creadoras y creativas, para que se dé realmente la transformación que sueñas, el tiempo nuevo anhelado. Eso es el perdón. El perdón es el paso de un mundo de depredadores a servidores de la vida. Y esta es una buena noticia. Podemos ser libres. Ese escaparate de lleno de cadenitas y de cosas, lo podemos liberar, podemos soltar. Y esta es la palabra definitiva de Dios. Esto es lo que nos enseña Jesús. El definitivo, el último y definitivo siervo que rompe la cadena de la violencia. Uno que me dice, no desahogues tu rabia con otros, haciendo destrozos. Mira, yo he tomado todo ese mal sobre mí para que tú seas libre, para que no te hagas daño y no le hagas daño a otros. Y esto ocurre precisamente en la cruz. El rey hecho siervo. Este es el rey que se hace siervo y que en cada Eucaristía nos sumerge en la comunión con él, en su cuerpo y en su sangre entregados, en su sangre derramada. La sangre con la cual él pagó nuestra deuda. Él la pagó para que seamos eucarísticos con él, gracias, en la lógica de la gratuidad, para que vivamos eucarísticamente, gratos, creadores, junto con él, allí donde las sombras del mal nos han robado la alegría, para que restauremos con gestos de perdón. Y es así como se rompe la cadena de la violencia. Es así como damos el primer paso
hacia una nueva etapa mucho más feliz de nuestra propia historia.